Veamos si me está grabando, porque a veces no me dice tampoco. Un ratito y ya. Ok. Bueno, buenas tardes, bienvenido al curso de Linux Essential. Estaremos hoy en el capítulo 2, todo lo que se haga open source, código abierto y esquema de licenciamiento en Linux. Aplicaciones de código abierto y licencia. Es fundamental conocer los principios y las normas que se siguen para que un código sea disponible como código abierto o que esté dentro de la reglamentación, porque para cada tipo de código en sí, el código abierto, por ejemplo, si vos querés difundir un código abierto, tiene que estar totalmente abierto, tienes que disponibilizar del código fuente y de todas las herramientas, y todas las herramientas que usaste tienen que ser compatibles con el licenciamiento de código abierto. No puede haber un driver cerrado, por ejemplo, cuando haces un desarrollo y quieres usar, no podés, por ejemplo, el ODBC de Microsoft, porque ese es un código cerrado. Tenés que buscar una opción que sea un JDK ODBC, algo que sea abierto en el código, para poder lanzar tu software, sistema o versión de Linux, si es que vas a lanzar bajo el código abierto. Las principales aplicaciones del código abierto. El kernel de Linux, como vimos en el capítulo anterior, se puede aplicar, se puede ejecutar en casi cualquier dispositivo, desde una computadora, un teléfono de escritorio, un TV, ahora sale mucho el TV Box, un Raspberry Pi. Todos esos son equipos en donde se puede ejecutar un kernel de Linux. Generalmente, algunas veces ni ya sabemos que estamos usando un dispositivo que está corriendo un Linux, o si no leemos la información del software no nos damos cuenta de qué estamos usando. Para el kernel de Linux realmente es más fácil para los diseñadores de software que el correr con Linux, porque el Linux se adapta a cualquier hardware prácticamente. Y si vos tenés esa facilidad, lo único que tenés que hacer es desarrollar las API o los programas alrededor nomás. Es lo que hizo Google en su tiempo cuando lanzó Android. Tomó el kernel de Linux, probó, desarrolló en un teléfono, hizo algunas versiones con una máquina Darwin, creo que se llama la máquina virtual que usa y esa, a su vez, después ellos lanzaron y como código abierto. Por eso ahora todo lo que tienen teléfono y tienen Android, porque Google en su momento tuvo que subir eso a la plataforma de código abierto y ahí los demás pudieron usar el código. Y cada uno empezó a sacar su versión de sistema operativo. Samsung sacó el suyo, eh, Motorola y así sucesivamente. Un ejemplo para decirle. Esto es una ventaja que puede ver en todos los aspectos en un entorno de producción, desde desarrollo de prueba hasta la verificación en hardware, lo cual ahorra mucho tiempo y dinero, porque vos lo único que te encargas es de hacer el desarrollo, porque el hardware, si es compatible, no supone un error o una pérdida hay que desarrollar un hardware específico para ese kernel. El software de Linux cae generalmente en una de las tres categorías. Servidor, un software que prácticamente no requiere ninguna interacción directa. Cuando decimos interacción directa es que un servidor usualmente se instala, se configura todo, se monta en el rack, si está en un rack, se pone en la sala data center, se conecta a la red y ya está. No necesita un teclado, mouse.
inclusive monitor. Vos conectás, prendés todo, ves que levantó todos los servicios y después ya desde tu oficina o tu lugar de trabajo, donde sea, o te conectas al servidor ya por el puerto que estés usando, SSH, si es web por el HTTP, si es un web service por el web service que dispone, pero no es que necesita que un usuario esté conectado directamente sobre el equipo y tecleando ahí porque la función es servidor. Básicamente lo único que se necesita es configurar la red, el puerto por donde se va a acceder y los usuarios que van a acceder. Se recomienda es muy buena práctica cuando instalas un servidor que se creen usuarios, por ejemplo, para un área, por ejemplo, TI. Creas todos los usuarios que van a hacer TI y que esos usuarios TI tengan permiso para hacer sudo o si van a tener el root, que usen, se conecte por SSH con su usuario y una vez recién conectados con su usuario hagan el cambio al privilegio del root. Por una cuestión de seguridad y para que se sepa quién estuvo tocando y si hubo alguna pérdida de información malintencionada, se tenga por lo menos una trazabilidad de dónde estuvo o quién fue el último que tocó. Porque si directamente se conectan con el usuario root, difícilmente vas a saber, salvo que guarde qué dirección de IP, desde qué máquina se conectó. A veces esa información se puede guardar, otras veces por temas de espacio y consumo de recursos no podés, entonces sabiendo cuáles son los usuarios y quién se conectó, a veces podés ya tener una línea y saber qué pasó con tu equipo. Pero eso es el software de servidor. Después tenemos el software de escritorio. El software de escritorio es básicamente día a día, la computadora normal, web, editor de texto, reproducción de música. Es simplemente eso y que sirve para desarrollar también. Puedes tener tu plataforma de desarrollo ahí en tu desktop. Ahí puedes tener tu software cliente, el software que se conecta al servidor para ejecutar algún programa, realizar alguna tarea específica. El administrador puede tener su propio desktop, puede tener un Linux, un Windows, dependiendo de lo que la empresa te dé para usar la herramienta. Eso ya es totalmente dependiente o el hardware que tengas disponible como escritorio. Puedes tener una tablet que también es un Linux, una tablet con Android, eso también es un Linux, cae en la categoría de equipo, software de equipo, de escritorio, digamos, perdón. Después tener las herramientas, es una categoría adicional que existe para hacer más fácil la gestión del sistema. Puedes tener una herramienta que te ayude a configurar la pantalla o algo que proporcione un shell o un Linux o incluso más herramienta más sofisticada que convierten el código fuente en algo que la computadora pueda ejecutar. Estos son una categoría muy parecida a la de escritorio, pero es un poco más ya eh, ajustada para hacer tareas específicas, donde uno tiene, por ejemplo, una herramienta que necesita que corra, pero no necesita que sea en un super equipo, un servidor, sino que necesita que sea procesada por un equipo, por una computadora que puede ser normal, así sin mucho hardware, pero que, que también corre Linux. Es especial para esas empresas que cuentan con pocos recursos, tienen un servidor o dos máximo, pero tienen cosas que tienen que correr a cierta hora y necesitan un equipo que les haga eso. Solamente eso. Y una computadora normal es más económica, entonces es una categoría donde se cae herramientas, donde también podemos ejecutar código. Básicamente es un desktop con software potenciado, vamos a decirle. Aplicaciones de servidores. Linux destaca en la ejecución de aplicaciones de servidores gracias a su confiabilidad y eficiencia. Un servidor Linux es muy confiable, puede estar prendido 24/7, es muy eficiente a la hora de ejecutar procesos
del correr aplicaciones. Y por eso es que la mayoría de los servidores son más Linux o algún Unix, Microsoft también, pero se busca más la confiabilidad y la eficiencia y la estabilidad cuando tenemos un software importante que correr. Por eso se busca mucho Linux. Cuando se quiere hablar de un software servidor, la pregunta más importante es siempre, ¿qué se va a ejecutar? Si es un servidor de propósito web, que va a ser como un software interno que va a ser una aplicación web, entonces lo que necesitas es eso, tener el servicio del Apache configurado y algunos servicios más que seguramente va a requerir en el sistema, pero no vas a necesitar un servidor de correo, un Samba, no vas a necesitar un servidor de DNS en ese caso, porque esa no va a ser la función o el rol que va a estar teniendo el servidor, sino que va a ser una aplicación web. Y lo que va a hacer es procesar los datos, va a ser lo más eficiente posible. Información. Algunas aplicaciones de servidores, como le comenté, tener servidores web, que es un Apache. El Apache originalmente fue un proyecto independiente, pero un grupo formado por Apache Software Foundation. Otros servidores son los servidores Apache Engine, que es un proyecto ruso que se centra en el rendimiento del kernel de Linux más moderno. Solo puede hacer, y esto bueno, los Linux más modernos, y solo se puede hacer un subconjunto del Apache. El Apache es el servidor web de Linux. Anterior, dependiendo de la versión, si o derivado, usualmente se conoce por HTTPD. En algunas versiones de Debian, Ubuntu, derivado es Apache. Hay veces que algún servidor en específico o versión específica se tiene que correr y se descarga manualmente, y eso se instala en el OPT y usualmente es Apache 2. Y todo eso son el conjunto de servidores web. El más común, el más usado es el Apache. El Engie tiene su particularidad y su beneficio, ya que está ajustado más al kernel y corre mejor el subproceso de Apache. Después tenemos servidores de correo que hay en Linux, hay dos que son los más conocidos, o sea, dos son los más conocidos, se puede instalar otros servidores de correo, pero ya son software que son, ya cae ya fuera de más del open source, que ya son un poco más complejos y ya requiere algún tipo de inversión. Los dos servidores de correo más comunes y más viejos son el Setmail y el Postfit. El... Profe, Señor, espera un segundo. sí, Consulta nomás. sí, Viste que estaba leyendo el material sí. y creo que ese material pues, está ya desfasado como 15 años, por ahí, o 12 o 10 años, algo así. ¿Cómo? Estos servidores de correo que vos nombraste, estos servicios de Apache y eso, Sí, estos son a viejos. día de hoy, o sea, Se a siguen día de hoy usando. se siguen Se usando. siguen usando. Pasa que, como le expliqué en el capítulo 1 del curso anterior, el material, esto se basa en una versión vieja, todavía está, pero también tiene sobre los nuevos. Pero sí, el setmail es de la época de cuando se creó prácticamente el Linux. El POSIX fue más ahora,
Y se sigue manteniendo porque sigue habiendo servidores que usan ese sistema de correo, ya no para un correo, vamos a decir, global de que vos le envías desde tu arroba hasta a tu Gmail, vamos a decirle, local, sino que un correo interno en donde se usa más para comunicarse a nivel de servidor. Pero son viejos y el Mail tiene muchos problemas de seguridad, por eso salió el postfix. Es cierto lo que decís, es bastante viejo esto, pero es lo que hay en el material. No te puedo hablar en los Zimbra, que es uno nuevo, bastante nuevo, que es algo también corre en Linux, pero como te dije también, tenés que hacer una inversión para usar el Zimbra, no es simplemente descargar y usar. Podés usar su versión free, pero no se ajusta al open source, vamos a decirle. Es una versión que vos puedes pagar para tener un mejor uso. El cPanel también es un servidor de correo que está basado en Linux. ¿Sí? ¿Te escucho? No, no, yo quería aportar nomás lo del cPanel, pues yo conozco, trabajo con cPanel y sé que está basado en Linux. cPanel, propiamente dicho, no es un servidor, vamos a decirle, de correo. Es como un Un WordPress. dominio. Un WordPress, ¿cómo te podría decir? Es un administrador de aplicaciones. O puede correr ahí el SendMail, puede correr el HTTP, puede ajustar. Eso se usó mucho tiempo en las empresas que brindaban dominio. Por ejemplo, yo quiero tener mi dominio, pero no tengo una computadora muy grande para hacer eso. Entonces yo pago a una empresa o a un lugar y ellos me brindan un dominio y ese dominio yo manejo con el cPanel. Y el cPanel lo que me proporciona son las opciones de que yo pueda configurar mi correo, pueda crear usuarios de acuerdo al tamaño o lo que esté pagando yo. Puedo disponibilizar ahí mi servicio de Apache para mi página web. También tiene un mini base de datos, creo, y algunas herramientas más que permiten usar, o sea, tener una nube, vamos a decirle, lo más parecido a una nube, pues eso, el cPanel. Pero también se usa mucho para el tema de correo. Más para eso se usa. Otro de los servicios es el Samba y el NFS. El Samba también es algo que ya está viejo, pero ha ido evolucionando con el correr de los tiempos. Ahora permite una mayor integración con el Active Directory, que ese fue siempre uno de los puntos bajos que hubo con Samba. Tardó casi 15 años en poder integrarse con no integrarse, pero comunicarse mejor con el Active Directory. ¿Por qué? Porque el Active Directory era un código cerrado, no podían ver cómo se usaban los conectores, cómo se conectaban ahí, cómo hacer la solicitud. Entonces, usualmente si vos tenías un servidor Samba, lo único que hacía era configurar el archivo para el Samba para, ya sea para imprimir, para tener tus impresiones o para usar como servidor de archivo entre equipos Linux. El NFS es también como un Samba, simplemente para, solamente para compartir archivos, no tiene una función más que eso. Tenemos tu lista de export donde poner a los usuarios que van a tener, qué permisos van a tener o grupos. Y esos son los únicos usuarios que a nivel Linux se pueden conectar. El NFS con Windows no existe, entonces, mm, sí, esos son los sistemas de archivos más comunes en Linux. Tener el servidor DNS que sirve para la resolución de nombres. Si tienes un servidor DNS en Linux, eh, toda tu empresa lo que hace es que configura que ese tu servidor DNS se comunique con Internet para actualizar los nombres de dominio o para bajar el caché de las páginas y hacer que todos tus clientes o computadoras de tu escritorio salgan por ese servicio de DNS y que él se encargue de hacer la resolución de nombre interna y externa para que sea más rápido. Servidor LDAP sería el Open LDAP, el que se usa usualmente para
para la creación de usuarios a nivel de Linux, vamos, para lo parecido al Active Directory, pero es OpenLDAP y es un poco más rústico, vamos a decirle. No tiene tantas opciones o facilidad de uso o manejo como el Active Directory. Si alguno ya trabajó con Windows y tiene alguna experiencia en server y conoce el Active Directory, es fácil. Te entras, te configuras y te crea un usuario fácil, pero con el OpenLDAP tiene sus vueltas, tiene que saber configurar mucho. Y ahora que Microsoft dio una mano se unió también a ¿cómo es que le llaman ellos? Fue tipo una unión con Linux, y hicieron algunas compatibilidades, por eso es que el PowerShell puede ejecutar algunos comandos de Linux, y Linux se aprovechó también para poder tener mejor compatibilidad con el Samba y el LDAP para su tema de gestión de usuarios. Ahora, si ustedes bajan una ISO de Linux y le dan que va a ser miembro de un Active Directory, lo único que tiene que hacer es casi igual que unir un equipo de dominio en Microsoft, y ya se conecta solo y trabaja bien. Realmente me sorprendió bastante las pruebas que llegué a realizar con la autenticación a nivel de Windows en Linux. Al revés, no es tan transparente, vamos a decirle, de Windows a Linux conectarse a un servidor de LDAP de Linux. Es bastante más... O sea, te conectas, pero no es tan... script que puede hacer en Microsoft para que corra en inicio de sesión no es compatible con Linux. No puede hacer eso. Sí, en Linux los scripts que hacen en Linux y para que se ejecuten al inicial sí funcionan en Linux, pero no en Windows. Todavía falta mucho que se madure ese proyecto y salga algo que sea usable en los dos ámbitos. Servidor de HCP, el servidor que te va a proveer las direcciones IP, si es que no tenés en tu router o en tu switch habilitada la opción de HCP y querés controlar a través de un Linux, o puedes hacerlo a través de otras herramientas, pero en Linux ya lo único que tienes que hacer es levantar el servicio de DHCP Server y configurar los ámbitos que van a tener la red, y ya sale. Todos van a obtener IP del pool que vos les des, y así funciona. Y puedes configurar ya el DNS que automáticamente tome el DNS que va a salir por defecto. Se puede tener los servidores de base de datos que MySQL es pobre. MySQL ya no existe, para empezar. Ahora creo que es MariaDB, porque MySQL fue comprado por Oracle. Pasó a ser de Oracle, entonces ya no es más open source. PostgreSQL tampoco es... Puedes usar y no pagar, pero si quieres que funcione bien, tener soporte y tener funcionando bien tu base de datos, tenés que pagar. Entonces no es tan open source, vamos a decirle. Profe, una última cosa, me puede interrumpirte ahí. Sí, no, mejor que me pregunten así, porque a veces así hablando o explicando yo y se le tienen alguna duda, y si me interesa, no me dicen en el momento, después por ahí al final de la presentación tienen más de una duda ya y te puedes olvidar. Sí, decime. Sí, no, con respecto al material, nomás te quería consultar. Es que ahí, bueno, yo ya entiendo que ahora mismo ya es imposible actualizar este material porque estamos ya en el curso. Pero como sugerencia, no sé a quién le podría mandar un correo o algo así, como para decirle, che, ¿por qué utilizar esto? Porque de hecho que creo que en alguna parte del material que nos pasan hay un link donde vos te vas al, no sé qué cosa, la Linux Organization o algo así, y ya tenés el material actualizado. Sí. Esta versión es la última que está en la plataforma. La presentación yo hice en base a lo que está en la plataforma. Si en la plataforma está esa versión, yo tengo que seguir esa versión. Cuando salga una versión nueva, me van a pedir que yo haga el curso otra vez, pase todos los cursos que tenga que pasar para poder dar la nueva versión.
Si tienes algún problema con que te parece muy viejo o algo, creo que hay en el material, en el curso, una encuesta final del curso donde puedes poner tu sugerencia y pedir a las actualizaciones correspondientes. El material se basa en lo que se basa el LPI 1 Essential, vamos a decirle. La academia lo que toma es la versión que el LPI Essential está tomando y por ahí, si el LPI actualiza una versión más nueva, saca nuevo contenido, seguro que el curso también va a cambiar porque ellos también se tienen que ajustar al contenido que están. Porque en teoría, o sea, no en teoría, este curso es una preparación para que ustedes puedan certificar en el LPI 1, si es que quieren hacer ese LPI 1, LPI 2 y LPI 3 creo que son los cursos así que va. Pero este curso básicamente es una guía rápida, un quick start del lo que sería el LPI Essential y se basa en lo que dan a ellos ahí, se da acá. No sé si eso te respondió la pregunta porque el material parece viejo o hay algunos términos que por ahí ya puedo decir, pero ya no se usa más esto o las nuevas versiones. No, no, de hecho que el material dice que justamente me voy no por el lado de que leyendo el material te dice, por ejemplo, que el último sistema operativo de Windows es el 8 y el último Windows Server es el 2012. Entonces, Sí, tomando por esos eso. datos más, ya tengo que presumir que todo el material se basa en el Hace 8 años atrás por lo menos es el. Pasa que los cursos tratan que sea lo más, ¿cómo se puedo explicar? Que un curso lleve lo mayor, acapare el mayor tiempo posible porque si no, no es rentable tampoco para ellos estar actualizando cada cierto tiempo. Sí, en el mismo material lo dice que es al año de realizarse este material, estos eran los sistemas operativos que estaban dentro de su época. Y esa época estamos hablando del 2012, entre el 2012 y 2015 aproximadamente. Más de eso ya estaba ya el 10 y eso. 10 lo creo que ya salió en el 2012. Pero sí, está un poco desfasado. Seguramente dentro de un par de años, o si no es este o el próximo año, va a salir alguna versión nueva de este mismo curso con nuevo enfoque, vamos a decir. Ya está, profe. Y por última consulta nomás, decime, este material, el que nosotros tenemos traducido en español, hay posibilidad de conseguir en inglés. Porque también he visto que la traducción se hace mal en varias Sí, cosas y tipo frases que no tienen sentido. sí, sí, bastante. Hay algunas cosas que de repente te dice, vamos a usar el editor Nano, pero en realidad se usa el V o la traducción medio complicada. En este caso al iniciar sesión, creo que usted puede seleccionar el idioma que quieren que le salga en la plataforma. Y creo que ahí si entran en inglés, creo que el material le va a salir en inglés completamente. Porque yo lo único que habilito es el curso que a mí me dispone, pero yo habilité el español, creo. Por ahí si entras a iniciación como en inglés, vamos a decirle, por ahí te va a salir en inglés el material. Ya está, profe. Gracias. Hasta luego. Dale, está. Bueno, sigamos. Las aplicaciones de escritorio, pues el ecosistema este de Linux hay una amplia variedad. Bastante, hay muchas cosas, juegos, herramientas de edición, herramientas de administración, hay varias herramientas, hay administración de ventanas, como el Compis, el FBWM, que son gestores de ventana prácticamente. El entorno de escritorio KDE, Gnome, XFCE, Mate, hay más. Suite de Ofimática, LibreOffice, WPS, navegadores, hay Firefox, Opera, Chrome,
Acá es un mundo. Lo que vos podés entrar y descargar es una aplicación. Hasta inclusive la distribución misma, el kernel lo ve como una aplicación. Entonces el mundo de la aplicación de escritorio es inmenso. Otra cosa que les recomiendo, antes que me olvide, es el navegador más recomendado para esta versión es el Chrome. Porque en algunas ocasiones cuando hacen las pruebas, creo que le levanta una ventana emergente y las nuevas versiones de Firefox bloquean automáticamente y de repente te quedas y no sabes qué pasó y no podés tampoco permitir a veces, inclusive ya me pasó en un examen que di, tuve que rendir y cuando estaba empezando a rendir no me salía el contenido, sino me parecía en blanco la página. Era porque mi navegador estaba bloqueando cierto contenido. Probé con otro y ahí me desplegó el contenido del curso, del examen. Para la plataforma cuando rindan usen Chrome. Vamos a ver. Herramienta de consola, aquí básicamente como también hay una aplicación en herramientas consola en Linux. Puede usar el entorno gráfico, llegar hasta las aplicaciones y usar la terminal o te conecta como terminal y, y ahí usar la terminal. Eh, Acá, por ejemplo, en este ejemplo ahí que muestra ahí abajo, está el usuario ejecutando un comando ls-l /tem asterisco s. Ese comando va a ejecutar, va a listar todo lo que está, va a mostrar en un formato de lista todo lo que está en el contenido de TMP que termine en GZ. Y con el comando RM lo que está haciendo es borrar. La primera línea que aparece es el usuario que está conectado. El arroba indica que se está conectado a ese equipo localmente. Y este es otro indicador que es un usuario sin privilegio o que no es el root, que es el peso. Y este acento circunflejo, creo que se le dice, es el directorio actual, que en este caso él está en su home. Este sería si hacen un CD en las versiones de Ubuntu a ese acento circunflejo, si es que encuentran en su teclado, ese le va a llevar directamente al home del usuario. Un atajo, vamos a decirle, para no escribir CD, home, CD barra home barra mi usuario. Directamente con ese CD barra el acento ese, ahí se van. Un atajo de Linux, vamos a decirle. Y acá están los privilegios que tiene sobre este archivo el usuario. Quién es el dueño, el grupo. Okay. El dueño, el tamaño del archivo, la fecha en que se creó. Ahí lo dice 2013. Ahí más o menos te das cuenta de que es un poco viejo el curso. Y me puede ejecutar el comando de borrar, vamos a decirle. Bueno, este es un ejemplo básico de un comando en línea, lo que se puede hacer en una consola, pero realmente hay muchísimas más cosas que hacer. Los tipos de shell son el Bourne Shell, C Shell, Bourne Again Shell, o conocido más como Bash, el Bourne Shell. El Bourne Shell se escribió su nombre de su creador y y el C Shell. Por la sintaxis y se basa más en el C. El Bash es un shell por defecto. La mayoría de los sistemas usan ese, el Bash Shell, más nuevo, más completo. Ya integra algunos comandos. Algunos comandos ya vienen integrados en el shell y otros no. El corn shell es un corn
bastante viejo, se usa bastante. Hay otros como el C Shell, el Z Shell, y hay algunos más. Shell, después tienen los editores. El V es el más viejo, si no mal recuerdo. El V es una versión más mejorada del V. La mayoría de las computadoras nuevas ya trae el comando V, pero es en realidad un enlace simbólico al comando vim. Ya porque es un comando, el comando V es viejo, es bastante corto en las herramientas o opciones que te dan, entonces salió el vim que extendió más el comando. El Emacs es un comando, un editor, vamos a decirle que es un poco más complejo de aprender a usar, pero más completo que los dos anteriores. Pero si es solamente para editar, hacer shell, bash shell o script, Vim es muy bueno. Y el Nano es básicamente un Vim, pero tiene su forma también de usarse. Es también bastante fácil de usar. En realidad, el Nano es uno de los editores, vamos a decirle, en CLI más fácil, pero sí tiene limitaciones a nivel de ejecución. El Vim, por ejemplo, te permite, el Vim, por ejemplo, te permite ejecutar comandos con una secuencia de teclas que vos presionaste primero y te permite, por ejemplo, ejecutar un comando dentro de la edición. Entonces, vos necesitas ver un listado, pero ya estás dentro del comando y salir del comando y después volver a entrar para hacer ese listado, copiar lo que necesitas. Entonces, dentro del mismo comando, el Vim ya te permite, dentro del archivo que estás editando con Vim, te permite hacer eso, ejecutar un comando y después tomar esa salida y ponerlo en el archivo. Los administradores de paquetes son prácticamente los que se encargan de gestionar los paquetes que hay en los repositorios de Internet con los repositorios que nosotros tenemos o con los que nosotros tenemos instalados. Se conectan, si tenés configurado, se conectan a a Internet, buscan y te avisan si hay paquetes nuevos. Si quieres descargar. Si no, no pasa nada tampoco, pero nunca es recomendable mantener un equipo que no esté actualizado. Porque una vez que va saliendo actualizaciones y se va acumulando, al pasado del tiempo es más difícil ya después pasar al siguiente nivel con ese equipo, porque tu sistema ya está muy desactualizado y no tiene más soporte. Entonces, los ciclos de actualización hay que ir manejando también. Porque siempre ocurre que uno tiene una computadora que es un servidor, una computadora de escritorio y que después se amaneció que ese día iba a ser ya servidor, había si te contaron y después nunca más le actualizaste, nunca más le tocaste nada porque ya subió de nivel, vamos a decirle, ese equipo y ya no tenía más la facilidad de actualizar por ser un servidor. Caso que debería ser todo lo contrario. Un servidor vos tenés que ver qué paquetes está disponible, ver qué efecto puede causar si instalas esos paquetes, o sea, qué va a actualizar, qué va a cambiar y si te conviene instalar ese paquete. Porque a veces ese paquete te va a solucionar 3 o 4 problemas que vos tenías ahí de que se colgaba por A o B motivo cuando se ejecutaba algún proceso, se iba todo y se quedaba todo colgado. Por ahí esa actualización corregía ese problema, ese bug. Pero como siempre estamos acá nosotros acostumbrados a que las actualizaciones pueden romper, si ya está roto medio que... O sea, siempre nomás hay que mirar qué va a actualizar, qué va a hacer la actualización y si se puede actualizar, se actualiza, porque hay veces sí es cierto que una actualización te rompe tu sistema. ¿Por qué? Porque la actualización entra y solamente ya deja de usar software, programas legacy. Y esa compatibilidad hacia atrás se rompe y tu software era un software que usa
Apache 2.6 con un PHP 5.9. Y eso, el PHP 5.9 se dejó de usar hace 6, 7 años atrás por ahí. Ahora está en PHP 8, pero. Y vos no puedes actualizar tu sistema operativo porque tu versión de PHP te está atajando, o tu base de datos. Lo más común es la base de datos. La base de datos se compró la versión de Oracle o de Postgre en la versión 7 y nunca se actualizó más porque funciona en ese. Y tener un servidor que no tiene más actualizaciones, es vulnerable a ataques de cualquier lado porque quedó en una versión que ya no se lanza más actualizaciones para él. Entonces siempre hay que ir analizando cada paso de actualización que se va a dar. Hay que dar ese paso, porque si te queda muy atrasado, después te rompen el equipo o te culpan directamente a vos como TI, ¿por qué no hiciste esta actualización? ¿Por qué no avisaste esto? Y si vos no tenés una documentación que dijiste, bueno, tenemos que actualizar porque este y esto son paquetes o son sistemas ya viejos, obsoletos, que ya no le dan más soporte y te, te hace de documentos, te documenta, presentar el informe, si te dan la opción de decir, sí, vamos a crear comprar un nuevo servidor y ahí vamos a instalar la nueva versión y vamos a ir migrando el sistema, se hace, se procesa, se procede a hacer el cambio y ya está. Si te dicen que no, por lo menos vos ya tenés un documento que presentaste que eso ya está en desuso. Entonces es un escudo también porque a veces, bueno, la mayoría de las veces se culpa al TI que no avisó. Eso es cada 5 años, profe. O tiene ¿Cómo, señor? no. Eso es cada 5 años que vos tenés que ir mirando cómo está tu No, servidor y hacer la sugerencia. no. El problema que yo veo o lo que me tocó vivir en el día a día es que se instala un servidor, le instala el sistema operativo más nuevo y se instala el software que va a correr o se configura el servicio que va a correr. Después ese servicio funciona y ya nadie más se acuerda de ese servidor. Si funciona, no se toca. Y pasa así en el tiempo. Después cuando empieza a tener problemas es que la gente se acuerda que se tiene un servidor ahí que está corriendo con ese servicio. A veces tener la mala suerte que tenés una base de datos que se creó con la empresa y cuando vos entraste ya pasó 10 años de eso y ese software sigue estando ahí, sigue existiendo esa base de datos de SQL, SQL no, Oracle, vamos a decirle, MySQL o Postgre en una versión, no sé, Postgre 4, Postgre 6, vamos a decirle. Y vos entraste y decís, no, esto hay que cambiar. Y ves la posibilidad de cambiar, actualizar el software de la base de datos y ves que te va a romper tabla, te va a romper esto, te va a romper lo otro. Y ahí qué pasa usualmente. Te dicen, no, no se toca, es la base de datos. Y así vos vas teniendo servidores que pasaron a ser, más que servidores, pasaron a ser una carga de tu infraestructura porque es un punto que vos tenés que tener siempre, estar mirando y viendo posibles puntos de fallo. O, por ejemplo, se rompe, se cayó el servidor, no levantó más, tener el backup de la base de datos. Bueno, voy a instalar una nueva versión del sistema operativo más nuevo. No podés. Esa versión de la base de datos o del software ese solamente corre hasta el Red Hat 5, Red Hat 6. No corre más con los nuevos 6, 7, 8 o 9 que va a estar por salir de Red Hat. O 9 creo que ya salió. Y eso siguiente que te dije, el 7, el 8, el 9, son mínimamente hablando, son 5 o a 4 años de entre que salió una versión y otra de Red Hat. Pues ya no podemos hacer una migración y ya te quedaste atado a ese software legacy porque no se hizo en su momento, porque cuando era la 4 pasar a la 5 era fácil, y de la 5 pasar a la 6 era fácil en la aplicación en sí. El sistema operativo por ahí iba a correr, pero dejó de darle soporte o dejó de darle, más que soporte, sacar actualizaciones de seguridad. Lo mismo ocurre con Microsoft, que te dice hasta mañana
Es tu día a tope que puedes actualizar con la plataforma para el Windows 2008 R2. Después de mañana ya no saco más ningún software de actualización. Y después de ello se suman los antivirus. Los antivirus te dicen lo mismo. Microsoft ya no da más soporte a su programa, nosotros menos. Y así va quedando cada vez más en desuso el sistema. Lo mismo ocurre en Linux, Unix o en cualquier software que usted no es que usted, sino que si no se actualiza. O sea, pasa porque no es solamente una cuestión técnica, sino que también una cuestión administrativa, ¿no? Porque actualizar un software o un servidor no es algo barato. No sé si esa explicación te respondió la duda que tenía. Y, o sea, que no solamente el área de informática está involucrada, bueno. O sea, sí, sí, yo supongo que la gente de administración también tiene vamos a decirle, sus años de vida útil de los equipos. Tienen que saber ya que están en desuso, ¿verdad? Y así como decís que tipo, bueno, si tengo mi servidor con base de datos Oracle, no sé, 7 8 y hoy ya estamos ya en la versión 21, ¿verdad? Y tenés no sé, un CentOS, no sé, 6 o algo así. Ya está súper desfasado lo que es ahora. Sí, de repente vos podrías sugerir el tema de ir cambiando la tecnología, mínimamente el sistema operativo, me dijiste, ¿verdad? Sí, pasa que vos, por ejemplo, tenés 106. ¿Y qué hacían, o qué hacíamos, o qué hacemos los vivos? Del 6 pasamos al 6.1. Del 6.1 pasamos al 6.2. Y hasta la última versión que pudimos llegar fue hasta el 6.9. ¿Por qué? Porque el software base, vamos a decirle que el que nos ataja era la base de datos, o la aplicación que corre ahí, o el servicio web que está usando. Cualquier cosa que te pudo haber atajado, te atajó hasta el 6.9. Después de eso no pudiste dar el salto al 7 porque el 7 dejó usar algunas funciones del 6 y está usando unas nuevas versiones y no da más soporte. Puede instalar, sí, pero ya no son más paquetes oficiales, no son más nada que se pueda administrar correctamente, vamos a decirle. Ya va a ser algo bajo tu responsabilidad otra vez. O sea, podés actualizar las versiones del sistema operativo hasta cierto punto sin poner en riesgo lo que serían tus configuraciones y eso. Hay casos que sí puedes hacer eso, hay casos que no te deja luego ya. De hecho, instalar una base de datos vieja ya no te deja luego el sistema operativo, te dice que esa no es soportado por esa versión a partir del 8 superior, te dice, o 9 o superior, dependiendo de tu base de datos. Ponemos un ejemplo, el Postgre te dice, el sistema operativo tiene que ser 8 superior, no te deja instalar una versión 7 o una versión anterior a la que él tiene como mínimo. Entonces, por ejemplo, si a tu CentOS 6 llegaste al CentOS al 6.9 y en el 7.1 quisiste instalar y en el 7.1 dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no me hago responsable del Postgres versión 7. Yo desde el 8 en adelante trabajo. Son limitaciones que vos tenés para ir creciendo a nivel de software. Después tenés tu limitación de tu base de datos, que lo de base de datos es una cosa que hay que migrar la base de datos, hay que hacer un trabajo que muchos no quieren hacer. Resulta mejor mantener eso que darle una nueva vida a un software, porque al quedarte vos estancado en una base de datos estás perdiendo, por ejemplo, por ahí pudo salir una actualización que optimiza el indexado o algo que mejora los esquemas de la base de datos, pero como vos o la gente de base de datos no quiere o no tiene la opción o la orden de hacer el cambio, entonces te quedas ahí. Como tu trabajo de TI es solamente informar, bueno, nosotros estamos en esta versión es obsoleta, no recibe actualizaciones, tenemos que hacer este salto tecnológico y para esto necesitamos actualizar la base de datos. La base de datos hay que hacer todo un proceso de depuración seguramente y prueba y error a ver si funciona el salto. Pero es un trabajo en conjunto siempre de las áreas. Ya está, brother. Gracias, gracias. Dale, está.
Las herramientas de desarrollo, esta herramienta de desarrollo en Linux hay bastantes herramientas. Desde la propia línea de comando ya es una herramienta, un intérprete de comando, una herramienta de desarrollo. Abrí el V, como le comenté. Escribí un script y ya estás desarrollando. Puedes usar Python, C, C++. El Linux, como saben, fue compilado en C y su manejo de la herramienta, su interpretación del código C es algo bastante fuerte, bastante robusta. Se puede interpretar a nivel bastante del kernel, vamos a decirle a bajo nivel del kernel, el programa que vos estás ejecutando. Puedes sacarle el máximo provecho, el máximo rendimiento a la aplicación, lo que está desarrollando cuando haces en C. Ay, perdón. Puede tener el Java que puede usar. El Java es un lenguaje, vamos a decirle que tomó un camino alternativo. El Java usa una JVM, que es una Java Virtual Machine, en donde se compila todo, el código está ahí y vos lo que ves es el resultado final. O sea, el programa desarrolla, pero el Java tiene su propio IDE que ejecuta eso de una forma diferente. Es un lenguaje bastante, no es nuevo, pero bastante robusto. Ya tiene sus años el Java. Trabaja muy bien en Linux. Rara vez he visto equipos que tengan Java con problemas en Linux. Sí, se configura bien el software siempre, pues. Hay algunas configuraciones que pueden romper el equipo. Tenemos el lenguaje, ay, la costumbre, perdón. El PER, que es un intérprete de desarrollado originalmente para la manipulación de textos. Manipulación de texto. Ustedes tenían un texto y ahora hay mucho de eso, el lenguaje con lo que puedes programar casi como si fuese que estás hablando. A eso se refiere el PER, que es como un lenguaje que vos pones un texto con ciertas tabulaciones o cierto comando simple y él lo interpreta y lo ejecuta. El PHP es otro lenguaje construido para las páginas web dinámicas. Y el PHP sí es un lenguaje bastante potente, te permite hacer muchas cosas en el servidor. Se pueden implementar varias seguridades. Usaba y era bastante fácil de otros comandos como herramientas de desarrollo como el Ruby, un framework que se usa es bastante nuevo. Son desarrollos que salieron con Fedora prácticamente. Fueron influenciados por el PER y el Shell. Y un lenguaje que, así como el otro, es relativamente fácil de aprender y usa marcos, framework. Tienen el Python, que es un lenguaje bastante desarrollado, de uso común. Al igual que el Ruby, facilita las tareas complejas. Tiene marco de referencia llamado Dangyo, que facilita la construcción de páginas y creo que yo es el OpenSSL, que eso te permite y le ayuda a tu software, cualquier software, a que tenga algún tipo de seguridad, ya sea encriptando la, la referencia de contraseña o los usuarios en sí, luego te proporciona más robustez a tu programa, porque al ser
encriptado y tener los parámetros de configuración del servidor. A veces he visto mucho más en lo que es PHP o lo que es en HTML, que se conectan a un servidor en su archivo, en su página de configuración directa del usuario. Típico ese cuando se tener una aplicación web que se usa internamente y entonces ponen ahí en bruto y vos pasas en producción así también en bruto porque uno toca el desarrollo de otro, pone ahí en bruto, después nomás decir, pero nomás te va a poner a mirar el código que hizo el estimado y ves que sí, puso en bruto la contraseña y está apuntando en bruto a la base de datos, totalmente en texto plano. Entonces con el OpenSSL o el MDA, el SHA-256, son herramientas que uno puede usar para encriptar esa parte, por lo menos para tener una mínima seguridad en lo que se refiere a contraseña. Si soporta tu Apache también, pues si tiene un Apache muy viejo que no soporta SSL o usa SSL 1.1, eso ahora mismo está en desuso. Tratar de conectarte con los nuevos navegadores, a esos sitios te rebota, te dice que no soporta y que no puede abrir, desplegar la página, no te da la opción de continuar. Entendiendo el software de código abierto y licenciamiento. Cuando nos referimos a la compra de un software, hay tres componentes distintos: propiedad, transferencia de dinero, concesión de licencia. La propiedad es quién es el dueño de la propiedad intelectual del software. El transferencia de dinero es cómo o qué método usas para hacer la transferencia, por quiénes pasa el dinero antes de llegar al dueño. Y la concesión de la licencia es qué obtenés, qué podés hacer con el software, qué restricciones tenés, qué libertades tenés y si podés dar a otra persona el software. O si puedes disponibilizar después de comprar el software. Usualmente no, usualmente puedo comprar software, es de uso privado, solamente la licencia se puede usar por una persona, no podés publicar el código o el código de licencia, vamos a decirle, porque eso inflige la ley o el contrato de la licencia. Entonces entender eso y entender qué podés hacer con el software que compraste y qué no puedes hacer porque es necesario. Dos ejemplos de contraste que nos ayudan a empezar. Como la vez pasada le comenté, Microsoft tiene su propiedad intelectual de Microsoft Windows, que es la famoso EULA, de la licencia en donde te dice todo lo que vos podés hacer con el software y cuáles son tus limitaciones. Y si infringís eso, so, podés recibir algún proceso de Microsoft. No he escuchado de alguno en Latinoamérica que haya recibido alguna pena así, pero en Europa sí se cumple mucho esto, que si infringís la ley de comercio de licencia, puedes pagar alguna multa por infringir esa ley. Tiene las licencias públicas, la GNU, que está ahora en la versión 2, que dice que todo código fuente debe hacerse disponible a quien lo pida y que pueda hacer cualquier cosa o cualquier cambio que desea. Esta licencia después vamos a ver porque tiene algunas otras opciones. El GNU, el concepto es software libre, código abierto,
se refiere al tipo de software donde este derecho ha sido liberado y tiene permiso de ver el código fuente y poder reescribir y volver a publicar o redistribuirlo. También en el GPL2 dice que vos no podés cobrar por distribuir el código fuente, a no ser que sean costos de el CD, costos de el USB. Por ejemplo, hiciste tu software, es código abierto GPL2, pero no puedes subirlo a internet porque no sé, o el que quiere adquirir tu software quiere adquirirlo en un formato no es digital, en un formato físico. Entonces, y vos le decís, bueno, te voy a grabar un pendrive o te voy a enviar en un DVD, en un coso, pero esos gastos, sí, vos le puedes cobrar. Pues ya no es más parte de la licencia de código abierto, son gastos ya que son extras, vamos a decirle, que no incluyen tu código que vos desarrollaste. La Free Software Foundation y el Open Source Initiative. Existen dos grupos que influyen en el mundo del código abierto. Uno es la FSF, la Free Software Foundation, y el otro es el Open Source Initiative, o el OSI. El objetivo es promover el software libre. El software no tiene que referirse al precio, sino que a la libertad de compartir, estudiar y modificar el código fuente subyacente. La, la Free Software Foundation fue fundada por Richard Stallman en, en el año 1985. Casi 40 años ya tiene esto. También defiende que las licencias software deben cumplir la apertura a las modificaciones. Ese es su punto de vista. Si modificas el software libre, debes compartir tus cambios. Y esta filosofía específica se llama copyleft. La, perdón, no, la costumbre. Ahí. La FSF desarrolló su propio sistema de licenciamiento, que es el GPL2, GPL3 y las versiones de licencia Laser 2 y Laser 3. Las licencias menores láser son muy similares a las licencias regulares, excepto que tienen disposiciones para enlazados contra software no libre. Bueno, acá, por ejemplo, esto se refiere, por ejemplo, vos tenés un software de licencia tipo, vamos a ver, hiciste un desarrollo en una página web y tenés que usar, porque no tenés opción, el framework de Microsoft. Y tenés que incluir eso en tu software. Entonces, por GPL2, vos no podés hacer eso, porque tu código tiene que ser totalmente abierto desde el principio hasta el fin. Y si estás usando un ODBC cerrado o un framework cerrado, eso ya está incumpliendo la ley de licenciamiento GPL2. Y con eso no podés distribuir el software. Pues todo el código tiene que estar abierto y disponible en todo, desde el inicio hasta el final. Pero la variante de la Open Source Initiative, espera que, permiso. Perdón, se me...
vamos a decirle la OSI nomás para no decir todo el nombre otra vez. La OSI tiene su propio conjunto de reglas y leyes y licenciamiento. Estas cumplen con tales principios de licencia de código abierto. Estos software se ajustan bajo una licencia de código que es por lo general un software de código abierto. Algo complicado de explicar, porque ellos creen que no solo el software debe ser disponible libremente, pero también cero restricciones se debe aplicar sobre el uso del software sin importar el uso previsto. Es un software que aplican en una licencia donde a veces hay dispositivos, por ejemplo, de las TV, que para que corra mejor o que se ejecuten mejor el software, vamos a decirle el kernel de Linux, que es lo que realmente corre ahí, tiene que aplicar o instalar cierto hardware que usa algún componente o algún software que es propietario, que usa un software propietario, vamos a decirle, y ese software no se puede distribuir, o si te vaya a distribuir tiene que estar cerrado. Entonces, en esos casos es que vos tenés que acomodar tu hardware o tu software en una licencia, un tipo de licencia para poder vender. Y en estas dos te dan las opciones de poder decir, bueno, vos necesitas eso, tenés que irte en este tipo de licencia. Otros tipos de licencias serían la BSD, que es un tipo de licencia mucho más simple que la GPL. Ellos simplemente, perdón, ellos simplemente dicen que poder redistribuir la fuente y lo binario mientras los derechos del autor sean respetados y no implica al creador original haga pruebas de tu versión. Son licencias que se van ajustando de repente a la necesidad de cada uno de ellos. Hay más licencias, o sea, más específicas. Después están las licencias Creative Commons, que vamos a ver más adelante, que son también otro tipo de licencias que te permiten, por ejemplo, descargar imágenes, contenido de audio sin copyright o algún tipo de derecho de autor. O sea, vos podés descargar algunos tipos postales acá está, precisamente la organización Creative Commons se ha creado para satisfacer las licencias de software libre para entidades de no software. O sea, que no son software, sino que son, como le dije, archivos de imágenes, archivos de audio, archivos de video, que uno quiere usar para su presentación o eh, para su negocio, pero no quiere pagar la licencia. Entonces son eso, licencia, concesión de licencia, Creative Commons. Muy de moda están ahora en lo que hacen creación de contenido, usan mucho esto para no pagar copyright o que no le echen el video. Las licencias Common son la Attribution, CC BY, al igual que la licencia BSD, puedes utilizar el contenido de la CC para cualquier uso, pero debes acreditar al titular del derecho de autor. Entonces, si vos vas a usar la imagen, el video, algo así, tenés que decir este contenido creado por o usado por, tenés que dar crédito a quien lo hizo. Si infligís esa norma, te pueden, no sé, si estás en YouTube, te tumban el video. Si estás usando para una página web, te pueden bajar tu sitio web por reclamaciones. Son licencias, o sea, tenés que saber qué Creative Commons estás usando, porque si no cumplís con las ciertas reglas que tienen,
que son estas que están acá, te pueden bajar tu contenido, hacer una reclamación económica por violar su código de licenciamiento, vamos a decirle. Atribución share alike. Es una versión de copyleft, licencia de atribución. Los trabajos derivados deben compartirse bajo la misma licencia. De muchos, como los software y de ideas de software libre, o sea, como la traducción. Es básicamente que vos usás, modificás, tenés que compartir otra vez como la misma, bajo la mismo tipo de licencia, respetando al que creó la licencia, el que creó el contenido, vamos a decirle. Vos le das una modificación, agregás tu modificación y comentás, y esta modificación fue hecha por mí, y pasa al siguiente. El siguiente modifica, tiene que respetar. El que creó la modificación que se hizo, si hizo alguna actualización o mejoró algo, tiene que especificar dentro del archivo de licencia qué modificación hizo y seguir así, siempre bajo los estándares que tiene que ser libre y que puedes usar, modificar y volver a subir. Atribución no derivís. Puede distribuir el contenido bajo las mismas condiciones, pero no puedes cambiar. Ahí ya se puso un poco más rígido el tema. Puedo bajar, no puede modificar el contenido, ya si es un software, el software tiene que mantenerse igual y puedes volver a subir el software o puedes volver a publicar el contenido, ya sea si es una imagen, puedes bajar la imagen, publicar la imagen en tu sitio web, por ejemplo, sin modificarlo. Puedes usar el contenido, pero no modificar. Puede tener la tipo de licencia atribución no comercial, al igual que el anterior, pero no puedes distribuir para fines comerciales. O sea, si vas a usar para propaganda o para vender tu producto, no te va a servir. Tenés que saber cuáles son los propósitos que podés usar y cuáles son tus limitaciones en este sentido. Porque algunos bajan un video, ponen ahí en su página o ponen en su software, uno de estos software que puedes, para facilitar el uso, o sea, no sé, para que sea más lindo tu software, poner alguna fuente o algún tipo de imagen y después te llega la reclamación de que tu página está incumpliendo porque vos podés descargar, puedes compartir, pero no podés comercializar o fines de comercio, por ejemplo, para empezar a monetizar algún sitio, alguna página o tu canal de YouTube o tu canal de Instagram, lo que sea. No puedes usar eso con esos fines. Pues está la Attribution No Commercial Shared Alike, basada en la licencia CCBIN, pero requiere que los cambios compartan bajo la misma licencia. En los anteriores te prohibía modificar, en este vos podés usar, pero tenés que publicar bajo la misma licencia. A veces esta tipo de licencia confunden más que ayudarte en algunos casos. Pero todo tiene su uso y si se le da una buena leída o sabes para qué quieres usar o cuál es tu finalidad, va a poder sacar algo sin infringir ninguna norma, vamos a decirle.
Porque en realidad esto es lo que te está, en este capítulo que más trata de hacer énfasis es en qué tipo de licencia puede o no caer un Linux. Así como hay distribuciones comerciales, hay distribuciones que son de uso privado, pero tienen que disponibilizar el código. O sea, por ejemplo, eso ocurrió con Android cuando Google hizo el desarrollo del Android. En algún momento ellos tuvieron que publicar eso para poder usar el software en los dispositivos que ellos querían usar. Pues si no compartían el código iban a estar infringiendo una de las licencias y entonces podrían tener sanciones económicas y por ahí se daba de baja todo su software. Entonces ellos tuvieron que disponibilizar el Android porque usa un kernel y el kernel está bajo la licencia de GPL2. Y después de eso los otros agarraron el kernel y así salió las versiones y sistemas operativos que ahora conocemos de las versiones de Android. Pues tienen las licencias, eh, esta es igual que la anterior, o sea, la Attribution No Commercial No Derives, perdón, mi inglés británico. Comparte el contenido para que se utilice con fines no comerciales, pero la gente no puede cambiar el contenido. Entonces, puede usar el software para fines no comerciales, educativos y lo que sea otros fines, está todo bien, pero no puedes compartir, no puedes cambiar el contenido. Entonces, estás otra vez atado a lo que es como ya un software de Microsoft, pero puedes usarlo gratis, no modificarlo, no comercializarlo. Sería la definición más simple y más acertada de este tipo de licencias que te dan. No right reserved, no right reservados. Esta es la versión de Creative Commons en el dominio público. Las licencias anteriores se pueden resumir como share alike o sin restricciones, o si se permite o no el comercio derivado. Básicamente esto es lo que es la licencia y tipo de licenciamiento. Y bueno, acá están los modelos de negocio. Todo modelo de negocio dice cómo vos podés generar ingresos o sea, si vos te dedicas al código abierto, cómo ganas dinero. Y principalmente la gente lo que hace es, si tiene un software y es muy bueno, vende soporte, que es lo que la mayoría hace, venden sus tiempos para que el software que ellos están publicando, por ejemplo, en mi empresa quieren usar un software de código abierto. Encontramos, probamos y sí, es lindo, funciona, pero necesitamos hacer algún ajuste, pero no tenemos idea o no tenemos el tiempo, vamos a decirle, para leer el código abierto y hacer los ajustes que necesitamos para que sea más óptimo nuestra empresa. Entonces, la que hacen la gente es contactar con el desarrollador que hizo el software, que puso el software en el formato de código abierto y le pagan por el soporte. Otra forma es que para mantener el sitio, lo que hacen también la mayoría es que ponen ahí un lugar donde puedes hacer donaciones para que siga el contenido, para que se siga actualizando, siga sacando nuevas versiones, mejoras del software. Eh, a veces caemos en usar el software y no dar nada, porque es gratis, decimos. Pero después era bueno el software, pero después desapareció porque nadie dio nada. Pasó y sigue pasando. Es muy importante a veces, si vas a hacer un software de código abierto y es para una empresa,
O sea, no es donar una gran cantidad de dinero, sino que donar algo como para que el creador del contenido sienta que motivado para seguir haciendo o mejorando el software, sacando versiones más nuevas, haciendo algunas mejoras, algunas actualizaciones. Entonces, por eso es que hay muy poco, de repente hay software que salen ahora y después de un año vos querés buscar y el software ya no existe o no se actualizó nunca más y ya no es más compatible con las nuevas versiones del sistema operativo porque el que desarrolló no encontró vamos a ver, un retorno del público. Se descargó mucho, pero nadie le contactó, nadie le donó algo y el, tenía que comer, entonces seguramente dejó ese y empezó otro proyecto. Sí, sí es como se mantiene la gente que se dedica al código abierto. Tienen varios proyectos a la vez y lanzan esos proyectos y van manteniendo solamente activos aquellos que le reditúen algún beneficio, vamos a decir, para poder mantenerse también. La presentación. El capítulo era mucho más largo, le puedo decir. Cuando estén así preparándose para leer o para el examen, la prueba es bastante más largo y hay muchas terminologías que por ahí se, se parecen mucho. Más los últimos dos capítulos, la tema de licencia, como explica también es muy corto. Tampoco yo puedo salir mucho de lo que, o dar una explicación mucho más diferente de lo que ellos ponen ahí, porque me tengo que ajustar a lo que el curso está, lo que está en el material del curso. Ahora, ¿tienen alguna duda de lo que es el capítulo? Vamos a tratar de ayudar a resolver la mayor cantidad de dudas y si tienen alguna sugerencia, como le dijo el compañero hace rato, que le pareció que el contenido del capítulo, o sea, del curso en sí es muy viejo, sí, es cierto. Eso es totalmente, se escapa a nuestra posibilidad de decir o cambiar. Eso tiene que venir de la Academia Cisco o del LPI 1, que la organización LPI, que es la que da el curso oficial, vamos a decirle, y este es un curso que ayuda a prepararse para hacer esa certificación, que por cierto es muy solicitada últimamente. Profe, una consulta. Sí, Sobre los materiales, ¿dónde puedo descargar eso? Porque justamente hoy, a partir de hoy, inicié el curso y para poder tomar la clase pasada más este material para poder leerlo. bueno, como no, me olvidé, el capítulo anterior voy a subir el material en alguna plataforma, el PDF. Lastimosamente el curso no puede grabar por cuestiones del hardware de mi equipo, entonces por eso hoy estoy usando el Teams, que sí ya me permite grabar con mi equipo, que es muy limitado. Entonces, yo tenía corriendo el ODBC, el ODBS, pero al final no grabó nada porque se colgó y se quedó ahí. Entonces, ese material del capítulo anterior no tengo. Este capítulo, cuando tenga todo terminado, el capítulo de hoy, lo voy a estar subiendo en la plataforma y le voy a dejar el link ahí en la academia de la plataforma en la que voy a estar subiendo. Lo más probable que sea YouTube, porque ahí es más fácil subir contenido que otra cosa. Y el PDF o el material que está usando voy a tratar de disponibilizar también en la página para que tengan ahí, si quieren echar una mirada. Realmente el PDF es vamos a decir, una referencia a lo que hay en la página nomás. El contenido está totalmente en la academia. Les recomiendo que lean por lo menos una vez antes de hacer el examen del capítulo, porque las respuestas están dentro del capítulo en sí. Si ustedes leen, se toman su tiempo, media hora, 45 minutos, lo que puedan tomar, más o menos,
le dan una leída y después, si se sienten preparados, le toman el examen del capítulo y eso le habilita, cada examen que va pasando le habilita para el examen final. Y como comenté hace rato, tiene un mínimo de 80% que hay que realizar. Y las prácticas también tienen que realizar. Por ahí la práctica le parece, no sé, por lo menos tienen que dar next, next, next y terminar. Porque también eso evalúa la academia, que hayan realizado todos los pasos que dice la práctica, porque si no tienen práctica terminada, tampoco le va a dejar rendir el final. Entonces, para que tengan en cuenta nomás, tienen que realizar, sí, cuando tengan tiempo, se conectan, entran y hacen. No, no le va a llevar más de media hora, 20 minutos hacer una práctica del capítulo 4, creo que tienen práctica. Después teníamos pendiente haber realizado otra instalación de Linux, porque como la que hicimos la vez pasada no se pudo grabar, entonces para que tengan también ese contenido. Estuve mirando y hay una versión de Linux Server que podemos ver para instalar, para que vean cómo es la instalación de un Linux Server. Por ahí podemos hacer después del receso. Después del break vemos para hacer esa instalación. Pues el capítulo en sí ya terminó, no tiene práctica, es puro teoría. Si tienen alguna duda con respecto al capítulo, les podemos escuchar o salimos al un break de unos 15 a 20 minutos y después volvemos para hacer la instalación del server y hacer, si podemos hacer unos comandos sería mejor. Pero como les comenté en la clase anterior, en el curso en sí no abarca una instalación. Ustedes no van a instalar o no es necesario que ustedes hagan la instalación. El curso es iniciación, o sea, para personas que o tocaron poco o nunca Linux. Estos 3 primeros capítulos son básicamente teoría de en qué está basado Linux, cuál es la filosofía del open source, cómo usar el escritorio de Linux. Y a partir del capítulo 4 ya hay línea de comando, ya pueden usar un poco más la plataforma misma. Tienen en un lado el contenido y al lado derecho tienen una línea de comando, así un CMD, ahí un CLI, digamos, que le permite practicar algunos comandos que si le parece interesante, mira este comando y probar. También en el mismo material del curso dice que a veces los ejemplos que están haciendo ahí no se pueden aplicar a la máquina virtual que están ahí disponibles a su derecha. Profe, ¿Sí? ¿qué versión de Linux Server lo vas a descargar para hacer la prueba? Así yo descargo también ya y hago. Estaría descargando la versión Así descargo ahora durante el receso y para cuando volvemos ya va a estar todo descargado. Pues la vez pasada tardé más en descargar que... Rocky Linux se llama la. Espera, voy a poner acá Por favor. creo que está todavía compartiendo acá. Ahora que mi mouse tiene también problemas de viejo. Ahí ven el navegador, ¿verdad? Sí. Vamos. Ok. Rocky Linux. Rocky Linux. Esta es una versión que se basa en Fedora. Anteriormente era CentOS y CentOS Fedora Red Hat, digamos, hizo algunas modificaciones y prácticamente ya no es más viable como servidor. Ya la versión 9, 8, 9 de que salieron ya no son más unas versiones que sean para el uso de server. Había otra distribución que se estaba también encargando que es Alma Linux, y también de la comunidad de CentOS, pero también ellos están dejando de seguir a esa versión por las políticas que está implementando Red Hat. Entonces, por lo menos todavía dice que es 100% compatible con Red Hat. Entonces, vamos a descargar esta versión, que es la 9.2, la última. Y vamos a ver, acá está descargar la versión
Es pesadito, 64, pero es la completa. Y ahí vamos a estar descargando esa versión y ya vamos a instalar esta máquina para que puedan ver el proceso de instalación, como sería la de un servidor. En un servidor generalmente no se recomienda, o sea, por lo menos todavía no está bien masticado el tema de la instalación UEFI, todavía no está bien implementada. Sí, se recomienda que se tenga habilitado, pero no es obligatorio que vos le digas el barra UEFI, el boot barra UEFI para instalar. Ah, 8 Entonces, GB pesa. Ese no va a terminar hoy. sí, es pesado, te digo. 8 No, GB, sí, a mí tardó un rato. Como no, no te termina. como poder dejar descargando, te concentras en mirar el material y después, como vamos a hacer la grabación, vamos a mantener la grabación, voy a grabar el video y después le paso el link para que ustedes vean el proceso de instalación. Si tienen algún problema, alguna duda durante la instalación que ven ahí que le pareció que no están entendiendo en ese proceso, me avisen y les explico. Lo voy a tratar de explicar cada paso que doy, para que así ustedes tengan por lo menos algo más, porque el curso sí es muy, muy básico. Ah, Ya. para que tengan un poco más de contenido y un poco más de experiencia. Si era por mí, iba a decirle para instalar un Linux, pero no sé si tienen toda la capacidad de descargar y tener una máquina virtual para hacer esa instalación. ¿Les parece? Nos Este, vemos en 15 minutos. dale, profe. Está. Vale, está, nos vemos. Dale. Dale. Dale, profe.